Bienvenidos al tercer vídeo del bloque 1 del curso de Android. En este vídeo voy a enseñaros a crear una pantalla en Android, la cual va a poner Hola Mundo. Así de sencillo. Como digo, solamente una pantalla y esto es lo más sencillo que se puede hacer en Android. Vale, vamos a comenzar y para ello vamos a arrancar Android Studio. Bueno, para aquellas personas que nunca lo hayan arrancado, quiero comentarles que se hace de la siguiente manera. Fijaros, nos vamos a la dirección en la cual nosotros hemos instalado Android Studio. Por defecto se hará en esta dirección, ¿vale? Archivos de programas, Android, Android Studio. Bien, ahora vamos a la carpeta bin y pulsamos en nuestra versión de Android Studio. ¿Que lo queremos en 64 bits? Pulsamos aquí. ¿Que no estamos seguros de que nuestro sistema operativo sea de 64 bits? Pulsamos en esta otra y vamos a ejecutar entonces la versión de 32. Bueno, yo tengo ya aquí Android Studio arrancado y vamos a crearnos un nuevo proyecto. Pero antes os quiero decir una cosa, y es que a mí me ha dado un pequeño problema Android Studio. Bueno, para corregir pequeños problemas a la hora de compilar, os recomiendo una cosa, y es que fijaos, vais a configuración, SDK, y lo primero, aseguraros que la dirección del SDK sea la misma dirección que haya cuando vosotros instalasteis Android Studio. Por norma general, será esta dirección por defecto. Sin el 2, ¿vale? Lo comenté en el anterior vídeo. A mí me parece el 2 porque tengo ya varios SDKs instalados. Bien, otra cosa importante. SDK Tools. Aseguraros de que todos y cada uno de ellos están instalados. NDK realmente no hace falta, sí que los podéis instalar. Pero bueno, que todos estén instalados, ¿vale? Y también tienen que estar instalados, recordad, por ejemplo, la última versión de Android Studio, el Android SDK Platform y bueno, podéis instalar por ejemplo también el API, perdón, el sistema operativo. Por ejemplo el 64 bits, el que vosotros queráis. ¿Que aún así no sigue dando problemas? Bueno, pues yo os recomiendo desinstalar, ¿vale? Lo podéis quitar todo y darle a aplicar y después lo volvéis a instalar. ¿Que aún así os sigue dando problemas? Bueno, pues lo ideal es que os paséis por Google y busquéis vuestro problema concretamente. Bien, y ahora sí, vamos a comenzar el proyecto. Entonces le damos a Start New Project en Android Studio. Le ponemos el nombre a nuestro proyecto, el que nosotros queramos. Por ejemplo, bloque 1.3. En Company Domain le podéis poner el nombre que vosotros queráis y la unión de ambos, del nombre y el Company Domain, harán el nombre del paquete. Vale, le ponéis la dirección que vosotros queráis y siguiente. Vale, recordad, ahora hay que disponer la versión mínima del SDK. Bueno, la versión mínima que nosotros pongamos aquí será la versión mínima de Android que se podrá instalar. Si nosotros ponemos Android 4.1, no se podrá instalar esta aplicación en versiones 4 o anteriores. Android 4.1 es una buena versión. También está, aquí estáis viendo, Android Wear, TV, incluso Android Auto. Nosotros no vamos a utilizar nada de esto, así que no hace falta que pinchéis en estas opciones. Le damos a siguiente y ahora aquí nos aparecen una serie de plantillas que se supone que nos van a hacer la vida más sencilla. A mí nunca me gusta crear ninguna plantilla, me gusta hacerlo yo todo mismo. Así que vamos a crear de forma que no nos cree ninguna plantilla Android Studio. Y a partir de ahí, lo vemos ahora en pantalla, va a comenzar a crearse el proyecto. Lo crea Gradle. En un futuro veremos qué es Gradle. En este momento basta con decir que Android Studio nos está creando todo el proyecto. Vale. El proyecto, por supuesto, estará vacío. Si fijáis aquí abajo, en este momento están corriendo dos procesos, por tanto, puede ser que el PC vaya un poquito lento. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Fijaros, aquí arriba, a la izquierda, en la esquina superior, tenemos una pestaña que aparece Project. Bueno, pues esta va a ser una de las pestañas que más veces vamos a pulsar. Fijaos ahora, así es como se me ve a mí todos y cada uno de los proyectos, con esta distribución. ¿Que a vosotros no se os ve así? Bueno, pues pulsáis en estas dos flechitas que se ven aquí, ¿vale? Y le dais a Android. Fijaros ahora en otra distribución. Esto realmente no hace mucho, solamente es la forma de ver los archivos. Si le dais a Project, veremos, por ejemplo, otra distribución. Así es como en realidad están distribuidos todos los archivos dentro de nuestro PC. Bien, para más comodidad, y porque se ve para mí personalmente mucho mejor, yo siempre pulso en Android y se ve tal que así, que es mucho más sencillo. Bien, yo recomiendo que utilicéis este tipo de visión, pero podéis utilizar el que vosotros queráis. Bueno, y ahora quiero explicaros una cosa que realmente es muy sencilla. Y es que fijaros,
Primer apunte de teoría de Android. Tenéis que saber siempre que las pantallas están compuestas por dos ficheros diferentes. Un fichero será un fichero de extensión XML. En el fichero XML lo que vamos a hacer es meter la interfaz que nosotros vamos a ver. Pero la interfaz, por mucho que nosotros pongamos un botón, no va a tener ningún tipo de lógica. La interfaz no va a saber qué hacer cuando pulsamos un botón. El qué hacer se lo va a decir una clase Java que va a disponer de la lógica. ¿Vale? Entonces recordad siempre esto. Tendremos siempre dos archivos por cada una de las pantallas. Uno que será la lógica y otro que será la parte gráfica. Vale, entonces vamos a crear antes que nada la parte gráfica, es decir, el archivo XML. Para esto tenemos que irnos a la carpeta res de resources. Bien, en esta carpeta vamos a darle al botón derecho, new, y vamos a crear un directorio. Este directorio se va a llamar layout. No puede poner otro nombre, ¿vale? Layout. Los layout es la forma en la que se conocen las interfaces gráficas en Android. Vale, fijaros, aquí nos ha creado una nueva carpeta. Recordad, hay que escribirlo bien, ¿vale? Layout. De acuerdo, una vez que está creado, vamos a darle al botón derecho, new, y ahora layout resources file. De acuerdo, nos dice file name, vamos a ponerle un nombre a esta pantalla. Se va a llamar, por ejemplo, principal. Y ahora en root element vamos a utilizar un relative layout. Bueno, en este momento vosotros no sabéis ni qué es un relative layout ni un linear layout. Bueno, yo os pido un acto de fe en este momento porque comprended que este es el primer vídeo y no os lo puedo explicar todo. Bueno, entonces, como en vídeos anteriores que he creado, yo en un momento dado os lo explicaré absolutamente todo, con el máximo nivel de detalle. Pero en los primeros vídeos os pido que tengáis un poco de paciencia y que vayáis avanzando y que pequeños detalles como este, pues lo deis por sabido, ¿vale? Que como digo, en un futuro lo explicaré bien. Vale, entonces lo dicho, vamos a crear como root element un relative layout. Os digo desde ya que esta es la forma en la que se van a relacionar todos los elementos de una interfaz gráfica, pero ya lo veremos más adelante. De acuerdo, pues fijaros, una vez que nos creamos nuestro archivo XML, está aquí creado, vamos a cerrar ahora la pestaña de Project y veremos esto más grande, se nos abre el editor gráfico. Esta es la última versión de Android Studio y realmente se me ve así. Es posible que a vosotros en un futuro se vea de una manera diferente. Bueno, vamos a pulsar en All y en Text View. Todos estos que veis aquí son diferentes componentes gráficos para nuestras interfaces en Android. Un Text View no es más que un texto, nada más, un texto por pantalla. Si pulsamos el botón y lo arrastramos a esa interfaz en blanco que se ve aquí, ¿vale? En esta no. Lo podemos poner donde nosotros queramos y lo soltamos. Fijaros, se nos ha creado aquí un botón, un texto, Text View. Y si nos vamos ahora aquí a la derecha, donde tengo pulsado aquí el ratón, tarda un poquito, ahora, y pulsamos en Text, podremos cambiarle el mensaje. Por ejemplo, podemos poner Hola Mundo y se nos cambiará aquí nuestro texto. Bien, como digo, esta es la interfaz gráfica. Podemos meter montones de más elementos que no vamos a utilizar por el momento. ¿Vale? Si pulsamos ahora encima de uno y suprimir, los borramos. Bien, fijaros ahora aquí abajo que tenemos dos pestañas, Design y Text. Vale, justo aquí. Pues si vamos a Text, vamos a poder acceder a todo el contenido de forma de código. Es decir, no vamos a tener ahora una interfaz gráfica y vamos a poder tocarlo directamente con código. Yo personalmente suelo programar de la siguiente manera. Todo lo que puedo hacer con la interfaz gráfica lo hago y cuando no, pues lo hago con el código. Con el código simplemente detallo. Bien, fijaros en el código, ¿vale? Lo tenemos aquí. En un futuro vamos a ver también para qué sirven cada una de estas etiquetas. Bien, fijaros. Si pulso ahora en Hola Mundo y lo muevo, se nos va a cambiar el código. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, yo os propongo lo siguiente. Y es que vosotros, para aprender más o menos qué es lo que hacen las diferentes etiquetas, podéis cambiarlas. De modo que, si movéis Hola Mundo, empezaréis a ver para qué sirven cada una de las etiquetas. Yo os voy a decir que la etiqueta ID es el nombre de este elemento.
Cuando yo tenga que referirme a él en el futuro, será el id. Bueno, text, evidentemente tiene el texto. ¿Que yo quiero borrar este texto y poner otro? Lo puedo borrar directamente aquí, que se me cambia. Bien. Y el resto, pues os voy a dejar que más o menos lo vayáis intentando descubrir vosotros, pero como digo, en un futuro lo explicaré. Bien, entonces vamos a ponerlo aquí en el centro. Y así lo vamos a dejar. Bueno, entonces tenemos ya creada nuestra parte gráfica, es decir, nuestro fichero XML, nuestro layout. ¿Qué es lo que necesitamos ahora para crear nuestra pantalla? Pues he explicado al comienzo del vídeo que necesitamos dos ficheros por cada una de las partes gráficas, cada una de las interfaces. Está el fichero del XML que tiene la interfaz gráfica y el fichero Java que contiene la lógica. Entonces nos falta crear ahora el fichero Java que contiene la lógica. Voy a ir a Project, desplegamos App, vamos a Java y aquí en este primer paquete que nos encontramos le voy a dar a botón derecho, New Java Class. Bueno, en el nombre de la clase hay que poner el nombre que nosotros queramos. Podemos poner el que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner el nombre principal porque a mí, personalmente, me gusta siempre poner el mismo nombre a las interfaces gráficas y a las clases Java, ¿vale? De esta forma yo sé cuál corresponde a cada uno de un primer vistazo. Bien, y fijaros, voy a comenzar a poner el nombre de la clase en mayúscula. En el tutorial de Java realmente nunca lo he explicado, porque nunca me he querido detener en este tipo de detalles, pero aquí lo voy a decir desde el principio. Y es que las clases siempre deben de comenzar en mayúscula. Es una convención. Si no se hace, no pasa nada, pero es una convención, es lo que siempre se hace. Bueno, pulsamos ahora en OK. Y me acaba de crear la clase Java. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, y es que fijaros, voy a darle a AVD Manager, es decir, donde tenemos nuestro emulador creado en el anterior vídeo, y le voy a dar al play, de modo que se vaya ejecutando, ya que va a tardar un poquito. Le doy, y aquí está, el emulador va a comenzar. Aquí está, ¿vale? Cierro esta pantalla y lo minimizo, de forma que empiece a inicializarse y cuando vayamos a utilizarlo ya estará inicializado. Bueno, fijaros, estamos ahora en nuestra clase Java. Bueno, la clase Java que vamos a hacer va a ser muy sencilla. Solamente voy a explicaros un par de detalles. Lo justo y necesario. Las clases que son parte de la lógica de una interfaz tienen que heredar de una clase que se llama Activity. De esta tal que así. Bueno, para recordar siempre que hay que heredar de Activity, os voy a explicar una cosa. Y es que las pantallas en Android se llaman Activities. Así de simple. Así que a partir de ahora, cuando yo diga vamos a cambiar el layout, me voy a referir a que vamos a cambiar la interfaz gráfica. Y cuando yo os diga que una clase es una Activity, significa que una clase es una pantalla. Cuando yo diga una Activity en general, me refiero a una pantalla. No me refiero ni a la clase Java ni a la interfaz gráfica. Una Activity es el conjunto de ambos. Bien, pues lo dicho. Entonces nosotros en nuestra clase principal vamos a heredar de Activity. Vale. Y ahora vamos a sobreescribir un método. Pero antes, voy a explicaros una pequeña cosa. Que a lo mejor me estáis preguntando a vosotros y yo en su momento me lo preguntaba siempre. Y muchas personas me lo suelen preguntar a menudo. Y es que, ¿cuál es el método main en Android? Es decir, nosotros en Java hacemos algo tal que así. Public static void main. Y ahora aquí ponemos lo típico. String args. Vale. Bueno, pues este método no existe en Android. No existe. No podemos utilizarlo. Vale. ¿Qué es lo que tenemos en vez de este método? Bueno, pues lo que tenemos que utilizar es el siguiente método, que es public void onCreate. Y como parámetro se le pasa un bundle y le ponemos el nombre que nosotros queramos. Bundle, por ejemplo. Me está pidiendo aquí que meta las dependencias. Si le damos a control intro, import, se nos pone directamente. Bueno, ¿qué hace el método onCreate? Pues fijaros, el método onCreate es el primer método que se llama cuando se comienza a ejecutar una activity. Así de sencillo. Digamos que cuando se está creando la activity se llama el método onCreate. Nada más. Bien, me está dando un pequeño fallo y es que tengo que llamar al super onCreate y pasarle el bundle. De esta forma ya
no me dará ningún tipo de problema. Por tanto, repito, el método onCreate, digamos que es el main de una clase Java. Bueno, tengo que decir también que cada uno de los activities, si tuviésemos 2, 3 o 4, cada uno tendrá su propio método onCreate. Más adelante vamos a ver cómo sabe Android cuál es la activity que tiene que ejecutar la primera, la principal, ¿vale? Pero tenéis que saber simplemente eso, que cada método, que cada activity tiene su propio onCreate. Bien, y ahora fijaros, lo último que tenemos que crear o que hacer en esta clase Java es decirle a la clase Java cuál es su fichero XML. Como he dicho, el fichero Java puede tener un nombre cualquiera, el que fuese. No tiene por qué tener el mismo que la clase XML. Por tanto, de alguna forma tenemos que enlazarlos. Pues lo vamos a enlazar de la siguiente manera. Ponemos set content view. Fijaros, es muy sencillo. Para acordaros, una regla mnemotécnica. Set content view. Le asignamos un contenido a la vista. ¿Y cómo se pone ahora? Está esperando un ID. Un ID simplemente es decirle cómo se llama el layout. Vale, pues se pone de la siguiente manera. R, que R es el root, es donde están todos los elementos, digamos, el resources, digamos que serían los elementos de esta carpeta, layout, punto, principal. Vale, entonces ponemos R, punto, el nombre de la carpeta, layout, punto, y el nombre del fichero XML, principal. Y nada más. Con esto, en teoría, estaría ya completamente terminado nuestro pequeño proyecto. Tengo aquí el emulador, está arrancado, lo vamos a desbloquear. Y fijaros, en teoría, vuelvo a repetir porque va a estar mal, si yo pulso en Run, tendría que ejecutarse todo. Pero fijaros, me aparece aquí debajo un pequeño error. Vale, este error, en realidad, solamente lo advierte las últimas versiones de Android. El Android 2.0, 2.1, incluso los previos Android 2.0, no nos advertían de este error. Entonces lo que ocurría es que las personas que eran nuevas en el desarrollo de Android ejecutaban, compilaban el programa y siempre el emulador daba un fallo y se cerraba. Bueno, pues no daba prácticamente ningún tipo de detalle de cuál era el error. El error es el siguiente, y como digo, muchísimas personas siempre lo han cometido. Y es que tenemos aquí un fichero que se llama manifest. Lo abrimos y fijaros, este fichero manifest lo que tiene es, digamos que hay que poner aquí todas las activities que vamos a utilizar. Digamos que las recoge, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que meter aquí nuestra activity. Si tenemos dos activities, es decir, dos pantallas, hay que meter aquí las dos activities. ¿Que tenemos tres? Pues tres. Una, pues una. Tenemos que poner todas y cada una cuáles son. Y además hay que indicar cuál es la principal. Es decir, cuál es la que se va a ejecutar nada más a abrir la aplicación. ¿Cómo hacer esto? La verdad es que es un poquito largo y yo personalmente nunca me acuerdo. Entonces yo siempre tengo una chuleta. Esta chuleta la voy a poner en la descripción, de modo que tampoco la tengáis que aprender, porque en realidad no aporta nada aprendérselo. Entonces yo lo tengo aquí, que es esto de aquí, y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Copio y pego. Fijaros. Hay que poner lo siguiente, la etiqueta activity. En android.name hay que indicar cuál es la ruta y el nombre de nuestra clase Java. En este caso, fijaros, el punto indica que es a partir de este paquete. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos creado ningún tipo de directorio. Fijaros que podemos crear un directorio sin ningún tipo de problema en el package. Pues no tenemos creado ningún tipo de directorio que en un futuro haremos para tener mejor ordenado todo. Entonces sería punto principal. Tal que así. Vale. El label no es más que el nombre de la pantalla. Entonces nosotros vamos a poner hola mundo. Y ahora fijaros. Esta parte de aquí es exclusiva de la activity que sea principal. Si os fijáis en el main y en el launcher, está indicando que este es el activity principal y que va a ser el que se va a lanzar cuando nosotros abramos una aplicación. Como digo, si nosotros tuviésemos más activities, imaginaros algo tal que así, esta parte no la tendría, ¿vale? Se quedaría en esto. Tendríamos que indicar cuál es la clase, por ejemplo, ¿vale? Me la estoy inventando, no será la misma en este caso. Tendríamos que indicar dónde se encuentra la clase de la nueva actividad y cuál sería su nombre.
Pero como digo, esta parte del código es exclusiva de aquellas actividades que sean las principales. Solamente puede haber una por código, por aplicación, ¿vale? Bien, voy a borrar esta parte de aquí, que nosotros solamente tenemos una actividad. Y ahora sí, fijaros, vamos a ejecutar. Se va a compilar y me va a preguntar en qué emulador queremos que se ejecute. Bueno, Connected Device lo que te dice son los emuladores que en este momento están conectados, que están arrancados. Si vosotros queréis utilizar cualquier otro emulador, ya sea Genymotion, y lo tenéis arrancado, deberá de apareceros aquí. Que además de eso queréis utilizar vuestro dispositivo físico, lo conectáis por USB, tendréis que instalar una serie de drivers, ahí no voy a entrar porque cada dispositivo es diferente, y una vez que todo esté conectado correctamente, pues aparecerá aquí vuestro dispositivo físico. Vale, en este caso yo le voy a dar al emulador. Y fijaros, sabréis que está compilándose porque aquí debajo aparece una serie de mensajes. Bueno, parece ser que se ha compilado ya más o menos. Y fijaros, hola mundo. Tenemos creada nuestra primera aplicación. Es una aplicación muy sencilla, pero poco a poco iremos creando cosas más elaboradas. Por el momento, esto es todo lo que vamos a hacer. En el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo poner dos pantallas. Vosotros podéis ir practicándolo. Yo lo que voy a hacer es enseñaros a pulsar en un botón y iremos a otra pantalla de este modo. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, si os ha gustado este primer vídeo, me encantaría que le dierais a like, ¿de acuerdo? Podéis suscribiros al canal para estar pendiente de cuándo van a salir los próximos vídeos. Y si tenéis cualquier tipo de comentario sobre todo lo que hemos hecho aquí, lo podéis dejar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.